Buenos días. Bueno, vamos a dar el último tema, el último capítulo de la parte teórica, que es el empuje de tierra o presión lateral de tierra. Bueno, hay dos casos que vamos a tener empuje lateral de tierra. Dos casos. Es lo que tenemos acá. Nuestro terreno natural, ¿sí? Terreno natural. Y el siendo el primer caso de empuje lateral. Y es cuando nosotros hacemos una excavación. Una excavación acá. Y cortamos el suelo. Entonces, de esta manera aquí, el suelo realiza un empuje. Otro caso donde tenemos empuje es cuando tenemos, vamos a colocar aquí cuando tenemos un corte en el terreno. Y el siguiente caso es cuando tenemos un relleno. Vamos a poner, acá tenemos un relleno. Y aquí en general también el suelo realiza un empuje. ¿Sí? El empuja. Ahora, ¿por qué sucede ese empuje? Nosotros tenemos aquí en el terreno estado natural y el suelo está aquí sometido a un esfuerzo vertical, ahí hay un esfuerzo horizontal. ¿Sí? Entonces, la relación entre esos dos es el coeficiente de empuje reposo del suelo. Cuando no tengo deformaciones, ¿sí? Entonces hay deformaciones, ¿sí? Deformaciones cero. Una vez yo haga una excavación, o haga un relleno, o haga un corte, ¿sí? O haga un corte aquí, ¿sí? Este empuje, este aquí horizontal, yo lo elimino. Es decir, que este que está aquí, directamente sobre el nivel de corte. Entonces, ¿qué va a pasar con este caso un cero? Se va a alterar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este está empujando aquí, va a sufrir una modificación. En vertical no, porque este lado del suelo no está encima, va a continuar siendo siempre igual. Pero principalmente el empuje va a sufrir una modificación. Y van a aparecer dos casos. Va a aparecer un caso A y un caso B. ¿Sí? Un coeficiente de empuje de empuje en estado activo y un coeficiente de empuje en estado pasivo. Entonces, el estado activo es cuando, vamos a suponer que esta pared se va a deformar hacia acá. ¿Sí? El empuje del suelo hace que esta pared se mueva hacia acá. En ese caso, el empuje entra en estado activo, ¿sí? Está activo. ¿Cuál es el empuje en estado pasivo? Es, por ejemplo, vamos a suponer que la excavación lleva hasta acá y este es el terreno. Entonces, si este material, si este aparece no hacia acá, este se mueve hacia allá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esta se mueve hacia acá. Entonces, las deformaciones aquí son positivas o negativas. Acá son negativas, acá son positivas. Entonces el suelo aquí se solidifica, se aprieta más. Entonces ese apretar hace que este suelo quede en estado pasivo. Entonces el estado activo es esta deformación, es el empuje que produce deformaciones negativas. ¿Ya? Entonces la pared o la construcción ella cede al empuje y el estado pasivo es cuando se produce esta solidificación o este condensamiento del material. O sea que las partículas aquí están más juntas en el estado pasivo. Entonces en el estado pasivo va a suceder lo siguiente. Como yo tengo las partículas, acá, ellas van a estar sometidas a un esfuerzo horizontal y acá a un esfuerzo vertical. ¿Sí? Entonces, una vez esta
tenga aquí una deformación positiva, ¿sí? Este material aquí se va a consolidar más. O sea que va a haber más menos vacíos entre ellos. Entonces, si hay más contacto entre los granos, quiere decir que los esfuerzos aumentan, ¿cierto? Entonces, esta estructura del suelo ya se va a consolidar. Y esa consolidación hace que haya un efecto de crecimiento del esfuerzo efectivo vertical y del horizontal sin necesidad de yo colocar más peso encima del suelo. Simplemente estoy consolidando el material. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos casos de... El cociente de Puno. Sí, ahora vamos a ver los dos. Bueno, aquí tenemos este caso de aquí. En este caso tenemos un relleno, una contención y relleno. Mira que tiene una altura considerable. Entonces, mientras más altura tengamos, los empujes van a ser mucho más grandes. Esta de aquí es la falla es un relleno, ¿sí? Es una falla de relleno, o sea que el material puede romperse, el suelo puede romperse, y eso es lo que buscamos con la contención. ¿Por qué se rompe? Se rompe porque hay un empuje aquí, ¿sí? Está empujando, el suelo está empujando, y si la pared no puede soportar ese empuje, va a absorber el momento o la fuerza del empuje, pues va a suceder esto, se va a aliviar la tensión, se va a liberar y se va a romper. Él está empujando. En este caso aquí tenemos relleno. Miren que aquí está de forma escalonada. Ahora les voy a mostrar los tipos de estructuras de contención que son pares. Aquí tenemos también el relleno. Un relleno. Acá también tenemos un relleno. Este para una vía. Y hay dos métodos de cálculo de esos empujes. Está el método de Rankine y el método de Coulomb. El mismo Coulomb del envolvente de Coulomb, en ese mismo sentido. O sea, hay dos tipos de cálculos. Nosotros vamos a ver el de Rankine solamente. ¿Sí? El de Rankine es el que más se utiliza. Entonces, vamos a ver el de Rankine. Entonces, hay unas teorías por las cuales se utiliza el método de Rankine. Entonces, vamos a verlo. Entonces, primera consideración es que el comportamiento del suelo es isotrópico. Ya, o sea, que el suelo tiene las mismas propiedades tanto en X, Y y en Z. El suelo es homogéneo. Pero vamos a considerar eso. La superficie del terreno es horizontal. Es decir, vamos a hacer una contención acá, por ejemplo, un muro, y el relleno que se establece, ¿sí? Es horizontal. Ya sea inclinado, por ejemplo, ya hay una modificación del método de Rankine, pero originalmente se utiliza que el relleno sea horizontal. ¿Sí? La superficie del terreno horizontal. La ruptura ocurre en todos los puntos del macizo simultáneamente. Entonces, si hay una ruptura, va a aparecer toda la línea de falla, como el que vimos que se rompió. ¿Sí? Que se va a romper en una parte y otra, en todo el macizo. La ruptura ocurre sobre el estado del plano de formaciones. ¿Sí? O sea, aquí, en este plano de ruptura es donde se van a producir las mayores deformaciones durante la falla. Y esta consideración, que es la principal diferencia entre el método de Rankine y de Coulomb, y es que en este caso aquí no hay fricción entre el muro, ¿sí? De contención, la contención y el suelo, ¿sí? No hay fricción entre el muro y el suelo. Entonces se considera que no hay fricción. Y los empujes actúan paralelamente a la línea horizontal o a la superficie del terreno. Entonces los empujes suceden acá horizontalmente paralelos a la línea del terreno. Y
que la estructura de contención es vertical. ¿Sí? Vertical. Esas son las consideraciones del método de Rankine. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos este empuje? Es un empuje horizontal. Va a ser el coeficiente de empuje por el esfuerzo vertical efectivo. ¿Sí? Entonces va a ser horizontal o vertical. ¿Sí? Entonces va a ser el coeficiente de empuje por el esfuerzo efectivo vertical. Ahora tenemos que ver si el suelo va a estar en estado activo, en estado pasivo o va a estar en reposo. ¿Sí? Entonces aquí va a ser un caso 0, un caso A o un caso B. ¿Sí? Vamos a tener tres casos. En reposo, si no hay deformación de la pared. Entonces ya cuando la pared comienza a deformarse, ¿sí? Ya aparece el estado activo. Entonces si la pared se está moviendo hacia acá, este suelo se está consolidando aquí, ¿sí? Porque este se opone al empuje. Entonces este de aquí va a quedar en estado activo y este de aquí va a quedar en estado pasivo. ¿Ya? Entonces te está empujando, tratando de tumbar la pared y te está tratando de evitar que se empuje. Entonces este suelo va a estar en estado pasivo y este va a estar en estado activo. Y ahora vamos a tener los dos simultáneamente. En el instante en que no haya deformaciones, que yo considero que no hay deformaciones, el empuje va a ser en estado de reposo. Por eso casi nunca sucede. Siempre va a estar o en estado activo o en estado pasivo, actuando. ¿Ah? Coeficiente de empuje en reposo. Bueno, aquí tenemos el estado en reposo, donde no va a haber deformación de la estructura. O sea, no va a haber movimiento ni ningún tipo de deformación. Este estado de reposo es un estado intermediario. Casi siempre suele aparecer justo en el instante en que yo hago la construcción, ya en que no tengo deformación. Ya cuando comienza a aplicar la fuerza de empuje, ya va a aparecer el estado activo. Y el estado de reposo va a desaparecer. Aquí tenemos el estado activo, donde yo tengo una deformación aquí negativa, ¿sí? Y aquí hay el empuje hizo que la pared tratara de cortarse, porque tengo deformaciones. Y tengo aquí el estado pasivo. El estado pasivo sucede porque este suelo que está aquí está resistiéndose a ese empuje, entonces rechaza el empuje activo. Entonces deforma la pared hacia el otro lado. Entonces aquí tengo deformaciones positivas. En este caso voy a tener el suelo en estado pasivo. Todo este suelo aquí se está, esa masa de suelo que está aquí en el triángulo, ella se consolida. Entonces esto va a quedar en estado pasivo. Entonces, si este material está empujando aquí y la pared ya no puede sostener o no puede resistir el estado activo, el empuje activo, el suelo se va a romper a través de esa línea de falla que está aquí. ¿Sí? Se va a romper aquí, por aquí. Y esta superficie de falla que está aquí, una vez caiga, la estructura va a quedar integrada. O sea, el no se va a seguir derrumbando, va a quedar por acá. Ahora vamos a ver qué significa este ángulo que queda aquí. Y en el estado pasivo sucede lo contrario. Como el empuje hacia allá, entonces el material va a romper hacia allá. Entonces va a aparecer esta zona de estructura de aquí. Miren que las inclinaciones son diferentes. Ahora vamos a ver por qué. Entonces los dos estados, tanto activo como pasivo, pueden ser de ruptura. Aquí, este empuje puede hacer que, por ejemplo, yo haga que se salga esta base, ¿ya? O sea, que el material falle hacia acá también. Entonces se rompa por estado pasivo, este de acá. También suele suceder. Ahora tenemos ahí el estado de reposo, que es el caso 0. En el caso 0 depende del tipo de suelo que sea OCR. ¿Cómo lo calculamos en campo? Con un equipo que se llama dilatómetro de Marchetti, que yo se lo presenté, acá como una pala.
¿sí? Que se hincaba en el suelo y luego tiene una membrana que se expandía y movía y veíamos un módulo de deformación de la pala, ¿se acuerdan? De la membrana. Yo sé que no se acuerdan. Con una máquina inyectábamos gas a presión y controlábamos el esfuerzo horizontal. Y ahí yo tenía la profundidad y el tipo de suelo, y con eso calculaba sigma horizontal y sigma vertical para estimar el K en reposo. ¿Sí? En reposo. Entonces se dice que el K sub 0 es más o menos 1 menos n de phi. Una fórmula muy conocida. 1 menos n de phi. Es una fórmula empírica. Entonces aquí el suelo no se puede expandir ni contraer. O sea, no hay deformación. Ahora vamos con el estado activo. ¿Cómo funciona el estado activo? Entonces yo tengo el suelo aquí, ¿cierto? En el estado de reposo. En el estado activo. Entonces yo tengo aquí sigma vertical y sigma horizontal. Y ahí tengo mi caso ustedes en el reposo. El suelo. Ahora voy a hacer un corte acá. Un corte. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El sigma B queda igual. No, si está en estado activo significa que tengo una deformación negativa. Entonces, ¿qué va a pasar con el sigma H? Va a aumentar o disminuir. Si se está aliviando, ¿sí? Hay una relajación de esfuerzo, esto disminuye. Entonces el caso A va a disminuir en relación al caso 0. Porque el sigma horizontal disminuye, porque él se está aliviando. Si se está aliviando, entonces el vertical queda igual, ¿cierto? Y el horizontal, cada vez que se deforme más la pared, este sigma horizontal, el sigma 3, va a venirse cada vez hacia acá. ¿Okay? Entonces se va. El círculo del Moore, cada vez que vaya deformando, se va a ir hacia la izquierda, ¿no? Y va creciendo. Ahora, el problema es si toca la envolvente de ruptura. Cuando toca la envolvente de ruptura, el círculo, ahí falla la pared. Ahí el suelo de la contención. ¿Sí? En ese caso, vamos a tener la ruptura en estado activo. ¿Ya? Entonces, es un estado de ruptura. Ahora vamos para el estado pasivo. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener lo siguiente. Ahí tengo el estado en reposo. El estado en reposo. ¿Qué vamos a ver en el estado pasivo? Voy a tener intensificación de los esfuerzos. Entonces, esta pared va a sufrir una deformación positiva. O sea que todo este suelo que está aquí se va a consolidar más. ¿Ya? Se va a consolidar más. Entonces, si se consolida más, este señor aquí aumenta y este señor aquí aumenta, ¿sí? Y este se convierte en caso P en el estado pasivo. Eso aumenta. Entonces, sigma 3 va a ir aumentando y sigma 1 va a ir aumentando. ¿Ya? Se van a ir aumentando ambos. Ambos aumentan. Y también, entonces, cuando toque la línea de ruptura o de resistencia del suelo, allí va a suceder la falla. Entonces podemos tener, ahí tenemos el estado de reposo, el estado activo puede fallar si la pared se mueve hacia acá, y en el estado pasivo si la pared se mueve hacia allá. Entonces los dos estados van a tener ruptura del suelo. Ahora vamos a ver qué significa el ángulo de inclinación aquí. Si la pared se rompe en estado activo o en estado pasivo, que van a tener diferentes inclinaciones. Yo tengo acá el círculo de Moore en el estado de reposo, ¿sí? Este sigma vertical significa que el sigma horizontal es caso 0 por vertical, ¿no? Acá tenemos el círculo en estado activo, entonces este empuje en estado activo va a ser el caso A por el esfuerzo vertical, ¿no? Y acá voy a tener el estado en estado pasivo. Entonces aquí voy a tener el estado pasivo que va a ser caso P, ¿sí? Por el esfuerzo vertical. Y acá tengo la envolvente de Moore puro. ¿Cuántos están aquí? Sí, ¿verdad?
Entonces voy a buscar los planos en los que se va a romper. ¿Cómo busco los planos? Son estos que aparecen aquí, ¿no? Son estos que aparecen aquí, los alfa. Yo los voy a buscar. Aquí tengo la ecuación que es el intercepto y voy a buscar los alfa. Esta alfa de aquí. ¿Esta alfa de aquí cuánto es? Ya lo hemos visto. Es 45 más phi medio, ¿verdad? Entonces cuando se rompen estos activos, el ángulo que forma aquí, la ruptura, la primera ruptura es 45 más phi medio. Ahora en el estado pasivo, que sería de allá para acá. Entonces, ¿cuánto sería este ángulo de acá? ¿Este ángulo sería cuánto? Si este es 45 más phi medio, el otro sería 45 menos phi medio. ¿Sí? Porque esto aquí es de 90, ¿ya? 90. Y la suma de los dos tiene que dar 180. Entonces, este phi medio se elimina, entonces esto es de 90. Bueno, entonces, la primera ruptura en estado pasivo va a ser un poquito más inclinada, menos inclinada, porque va a ser 45 menos phi medio. Ahora vamos a ver. Entonces aquí tenemos el estado reposo. Si la pared se mueve hacia la derecha, voy a tener el estado activo, caso A. Y si se mueve hacia la izquierda, se identifican las deformaciones hacia la izquierda, voy a tener el caso P. Es decir, que el caso P, la magnitud del caso P es mucho mayor que el caso A. O sea, para pasar del caso 0 a caso A, que es más fácil, ¿no? O sea, los círculos cuando crecen hacia la izquierda, los círculos de Moore son más fáciles de formar que hacia el lado del estado pasivo. Entonces no es lineal, ¿sí? No es lineal. Es que aquí está caso A, caso C, caso P, ¿no? Es así, caso A, caso C, caso P. Entonces, para pasar de caso C a caso P es mucho más. Hay mucha mayor magnitud. Ahora vamos a ver cómo calculamos los coeficientes de empuje, ¿sí? El caso A y el caso P. Entonces, el caso A va a ser igual a 1 menos seno de phi, 1 más seno de phi. El caso A. Ya vamos a ver dónde sale esta ecuación. Entonces, por una arena suelta que tiene un phi de 30, entonces tenemos 1 menos seno de 30, 1 más seno de 30 nos da 0.33 el caso A. Si ustedes hacen aquí 1 menos seno de 30, les da 0. Mayor que esto, ¿no? El coeficiente es mucho mayor en el caso C. Y en el caso P, ¿no? Si estos casos va, el caso P debe ser el inverso de este. Bueno, vamos a hacer sale el caso A. Aquí tenemos el círculo, aquí tenemos el radio, que es la mitad del desviador, y aquí tenemos el centro, ¿no? El centro es sigma 3 más sigma 1 entre 2, ¿no? Y el radio aquí es igual, es sigma 1 menos sigma 3 dividido 2, ¿no? ¿Sí? Este de acá. Bueno, entonces vamos, y esto de aquí es phi. Entonces este es el radio y este es el centro. Entonces vamos a buscar la relación entre sigma 1 y sigma 3, ¿sí? Entonces sigma 3 sobre sigma 1 es el caso. Vamos a buscarlo. Entonces el seno de phi es sigma 1 menos sigma 3 entre 2 y el centro que es de hipotenusa es sigma 1 más sigma 3 entre 2. Entonces aquí ¿qué hago? Distribuyo y hago 1 menos seno de phi. Entonces divido aquí sigma 3 entre sigma 1, me queda 1 menos seno de phi, 1 más seno de phi. Entonces ahí sale el caso A. El caso P, como está hacia el otro lado, entonces sería el inverso de este. ¿Sí? Entonces el caso P es 1 más seno de phi, 1 menos seno de phi. Esta que es igual también a tangente cuadrado de 45 menos phi medio. Ustedes la pueden allá
En 1 más seno de phi, 1 más seno de phi igual a tangente cuadrado más menos phi medio. Ahora, el estado activo, el empuje, así vamos a calcular. Como es lo horizontal, entonces la fórmula general va a ser esta. El empuje horizontal en estado activo va a ser caso A, ¿sí? Que es 1 menos seno de phi sobre 1 más seno de phi. Porque el esfuerzo efectivo vertical, ya ustedes saben calcular el esfuerzo efectivo. Menos 2 veces la ecuación raíz de caso A. ¿Ya? Entonces miren, cuando el esfuerzo efectivo es 0 aquí en la superficie del terreno, ¿sí? Yo voy a tener un esfuerzo horizontal negativo, ¿cierto? Entonces, este esfuerzo negativo es un esfuerzo de tracción. ¿Qué habíamos dicho? El suelo no puede resistir el esfuerzo de tracción. ¿Ya? Entonces va a aparecer una grieta de tracción, ZC, que no está empujando. Entonces tengo que descontarse al empuje en estado activo. Ahora vamos a ver cómo la calculamos. Entonces, este término es una constante. Entonces el suelo está en estado de tracción y no puede soportar ese tipo de esfuerzo. Ok, entonces tenemos que el esfuerzo vertical efectivo va a ser el gamma efectivo, ¿cierto? Por Z más el crecimiento de la carga de una sobrecarga que no sabemos cuánto es. Entonces, si es 0, si no tenemos sobrecarga aquí, es 0. ¿Okay? Entonces, si el esfuerzo efectivo aquí es 0, significa que esto es menor a 0. Entonces va a aparecer una grieta de tracción. ¿Sí? Entonces, si esto es 0, vamos a ver cuánto es el ZC. Entonces, ¿a qué profundidad yo voy a tener un esfuerzo efectivo igual a 0? Entonces va a aparecer que esta es una tracción ZC. Entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener esto de aquí que es menos 2C raíz de caso A, y voy a tener esto aquí que va a ser el esfuerzo vertical de caso A menos 2C raíz de caso A. Este punto aquí. Entonces voy a hacer una relación para encontrar ZC. Entonces igualo la ecuación a 0, ¿no? Esto lo puede hacer. Igualo la ecuación a 0, igualo la ecuación a 0 y despejo cuánto es ZC. ¿Ya? ¿Qué profundidad es 0 el esfuerzo efectivo horizontal? Entonces despejo aquí ZC, me queda 2C, raíz de caso A sobre caso A por gamma, o lo que es lo mismo, 2C gamma raíz de caso A. Entonces la profundidad de tracción va a ser 2C raíz de gamma raíz de caso A. Y miren que es una constante, porque C es constante en el suelo, gamma efectivo es constante y caso A es constante. ¿Eso qué significa? Que si ustedes hacen acá, ustedes calculan ZC, vamos a poner que le doy 1.3 metros, y ustedes hacen acá una zanja o una zanja de 1.3 metros, este material queda estable aquí, ¿ya? Y no se rompe. No se rompe en un tiempo cognitivo. ¿Sí? En un tiempo cognitivo no se rompe, queda estable. Porque este suelo como si estuviera tirando o jalando hacia acá. ¿Sí? No está empujando hacia acá, sino hacia allá. ¿Qué pasa si hacemos una zanja de esa en una arena? Que la arena no tiene cohesión, entonces esto es 0. Entonces no tiene ninguna zona allí de tracción. Entonces si lo hacen en una arena, la arena va a fallar y les va a quedar aquí este ángulo. ¿Y cuál sería ese ángulo? ¿Cuál sería ese ángulo? Este ángulo sería el 45 menos el phi de la arena entre 2. Ese ángulo que le queda allí. ¿Ya? Está fácil. ¿Ok? Entonces, esa es esa zanja de tracción, o esa zona de tracción. Entonces, como no suma, ¿sí? Como no suma, sino que es negativa y el suelo no puede
se tiene en cuenta. ¿Sí? Entonces, esta fracción no es sustentable y vale solamente para un tiempo positivo. Ya después que hagamos la zanja o la construcción, necesitamos ya colocar estivados, que son unas estructuras de contención, cuando estamos haciendo zanjas o recortes en la piel. ¿Sí? Entonces, es una sola muestra. Esto de acá. Entonces, el comentado final es el estado activo. Entonces, el empuje va a ser caso A, 1 menos 0 de phi, 1 más 0 de phi. Entonces, va a ser un estado en que se relajan las tensiones o los esfuerzos. ¿Sí? Y esta zona de tracción aquí, ¿sí?, es debido a que el suelo no puede resistir el esfuerzo de tracción, entonces se le tiene que restar durante los cálculos. Vamos a ver las estructuras de contención. Bueno, hay unas de corte y hay unas de relleno. Entonces, las de corte tenemos aquí contención en pilotes. Estas de corte, o sea, vamos a excavar. ¿Cómo funciona este tipo de estructura de contención? Bueno, hay dos tipos. Miren que aquí los pilotes están separaditos, ¿cierto? Miren que aquí está un poco separado y acá están así más juntos, ¿no? Más pegados. Entonces, estos se llaman pilotes secantes, ¿sí? Y estos se llaman separados. ¿Sí? Secantes porque están secantes unos con otros, están así. No son tangentes, son secantes, están así. ¿Por qué hay secantes? Porque hay tangentes. Porque si yo hago la contención en arena, ¿sí?, tengo que hacerlo secante. Porque si hago separado en arena, ¿qué pasa con este material que es arena? Se sale, ¿no? Se utiliza secante en arena y solo se quieren cohesión o plasticidad, se utilizan separados. Entonces se construye la hilera de pilotes, se funden primero y luego que se funden se van excavando. Si el empuje en estado activo es demasiado grande, si es muy grande el estado activo, se utilizan estos señores que están aquí, que son anclajes. Son unas barras que se penetran en el suelo y se tensionan. Aquí tengo el pilote, entonces lo que se hace es un anclaje. Entonces se perfora el suelo, se coloca una barra, aquí se coloca un muerto de mortero y esto se tensiona. ¿Se tensiona para qué? Para que el suelo se deforma hacia allá, ¿no? Entonces, estos anclajes funcionan en estado pasivo o activo. Pasivo, ¿sí? Porque este suelo yo lo aprieto, ¿ya? Entonces yo aprieto el suelo. Entonces funciona en estado pasivo. Ese es el primer tipo de contención. A veces se dejan estos señores aquí que son unas perlas. Por ejemplo, se dejan unas perlas para lo siguiente. ¿Sí? Como esto está actuando en estado activo, entonces yo dejo una perla aquí pequeñita para que realice un empuje en estado pasivo. ¿Ya? Entonces están estas contenciones que son en tabla estacas, que son también para corte. Entonces se instalan las tablas estacas, y luego se realiza el retirado del material sin tabla estacas. Entonces hay tabla estacas también, si el empuje activo es muy grande, entonces se utilizan también anclajes para disminuir el estado activo. Están estas tablas estacas que es para construir, por ejemplo, cimentaciones en ríos o en cuerpos de agua. Bueno, de corte también tenemos estos que son clavos, son como los anclajes, pero estos no se tensionan. Simplemente se mejora el bulbo aquí, donde se colocan los clavos. ¿El clavo qué es? ¿Sí lo ven aquí? Entonces el clavo, ¿cómo funciona el clavo? Se realiza una perforación, ¿ya? Se realiza una perforación en el terreno y allí se coloca un material que es en acero, ¿sí? Una barra de acero también, que lleva unos pequeños tubitos donde uno va a inyectar un mortero, ¿no? Entonces lleva varios tubitos, entonces se coloca a presión
contención, la primera parte, luego la segunda y luego la tercera. Es como un bulbo. Aquí es como un bulbo. Esos bulbos funcionan o absorben el estado activo, porque no se pueden tensionar. Y aquí, por ejemplo, hago una hilera de clavos, ¿sí? Escavo, luego sigo la segunda, escavo, sigo la tercera, escavo. ¿Sí? Entonces es un elemento de contención, pero en corte, ¿no? También para cortar material. Tenemos los anclajes, que son estos que les mostré, también funcionan como corte, ¿ya? También funcionan en corte, entonces ustedes cortan acá el suelo hasta aquí, colocan la línea de anclaje, tensionan, siguen la siguiente línea, tensionan, excavan la siguiente línea, tensionan. Ahora la pared puede ser concreto proyectado, puede ser concreto armado. En este caso es una viga, entonces funciona como contención, aquí reforzado. Para rellenos, tenemos esta estructura que se llama tierra armada. Estas son el relleno, o sea que no se excavan, no se rellenan. Ellas funcionan con estos elementos de refuerzo que se llaman tiras, ¿sí? Entonces estas tiras hay unas que son metálicas, hay unas que son en fibras de carbono, hay unas que son en materiales de polietileno. Entonces, ¿cómo se construye este sistema de contención? Entonces, primero se realiza una base, una fundación para el relleno, luego se coloca suelo, se compacta y se coloca el material de refuerzo, ¿ya? Material de refuerzo. Luego se coloca la siguiente, se compacta y así se va armando el muro, ¿no? Entonces, estos muros, ellos trabajan también en estado activo. Porque aquí, ¿cierto? Aquí está empujando el suelo. ¿Qué hacen los refuerzos? Absorben ese esfuerzo del muro en estado activo. Entonces, relleno, tenemos tierra armada. Otro sistema de contención en corte son estas paredes de diafragma. Si ven estas palas gigantes que están acá, si miren que se está extrayendo suelo, ¿sí? Se hace como una zanja profunda, ella puede llegar a 25, 30 metros de profundidad, ¿sí? Entonces se va excavando, se va haciendo la zanja y luego se le coloca una parrilla de acero y se coloca concreto. Luego que esté vaciado, después de 28 días excavado, entonces se hace la excavación. Si no puede soportar el diafragma, el empuje en estado activo, también se le colocan anclajes, ¿sí? Todo se le puede colocar anclajes. Y tenemos como último muros de contención. Dentro de los muros de contención tenemos de varios tipos. Hay unos que son muros de gravedad, hay unos que son de semigravedad y hay unos que son cantilever o resistentes a flexión, que entonces llevan refuerzo. Y están los famosos gaviones, que funcionan son un tipo de muro de gravedad. Entonces los cantilever, por ejemplo, llevan acero, porque ellos tienen un estado activo que hace que esta pared se deforme hacia acá, ¿sí? Entonces se le coloca acero acá para absorber los momentos. Este tipo de muro, estos tipos de muros reforzados van a ver en cimentaciones, o los vamos a ver en cimentaciones. Por eso necesitan calcular los empujes. Bueno, ahora vamos con el estado pasivo. El estado pasivo es el inverso del estado activo. Entonces, si acá teníamos que, ¿cierto? Que la relación aquí era 1 menos seno de phi, 1 más seno de phi. Entonces, el círculo acá inverso al estado activo va a ser el pasivo, va a ser el inverso de esto, ¿sí? Entonces va a ser 1 sobre caso bajo. Eso va a ser 1 más seno de phi sobre 1 menos seno de phi. Entonces, para una regla suelta con 30 grados de ángulo de fricción, el caso P va a ser 3. ¿Ya? Entonces, miren, el caso P para una regla es de 3. Caso A para una regla es del punto 3. ¿Se ven la magnitud? Que no es lineal. ¿Ya? No es lineal.
sigma vertical más 2 veces la cohesión raíz de caso P. Entonces el estado activo es caso A vertical menos 12 raíz de caso A. Y en el estado pasivo, el caso P vertical más 2 veces raíz de caso P. En este caso la cohesión suma. ¿Sí? ¿Por qué suma? Porque el suelo sabe que se está consolidando. ¿Ya? Entonces la cohesión, como es una propiedad, es como un plástico que hay entre las partículas, ustedes no aprietan más, entonces resiste más. Entonces por eso está sumando la cohesión. Entonces en el estado activo vamos a tener esto. ¿Sí? Esto positivo, esto negativo. Y en el estado pasivo voy a tener este pedacito que va a ser 12 raíz de caso P. Y este pedacito que va a ser sigma vertical por caso P. Entonces aquí el triángulo va a ser un diferente. ¿Sí? Va a ser un trapecio. Va a ser un trapecio y acá va a ser diferente. ¿Ah? Entonces, este es una constante. ¿Sí? Entonces, si no tengo esfuerzo efectivo, voy a tener ya un estado pasivo. Ahora vamos con los ángulos de orientación de los planos. ¿No? Entonces, en el estado activo va a ser 45 más phi medio y en el estado pasivo va a ser 45 más phi medio. Entonces, los planos de estructura del estado activo van a ser así. O sea, se puede romper por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. En el estado pasivo se puede romper aquí y aquí. Entonces, en el estado activo va a aparecer esta cuña de ruptura y en el estado pasivo esta cuña de ruptura. Entonces, la inclinación aquí es 45 más phi medio, el estado pasivo va a ser 45 menos phi medio. ¿Sí? Van a ser superficies de deslizamiento. Entonces, en el estado activo, el empuje va a ser negativo hasta una profundidad ZC, que es 2C sobre gamma raíz de caso A. ¿Okay? Y en el estado pasivo va a ser 2C y este aquí va a ser sigma B por caso P. Esos son los dos cálculos que tenemos que hacer. Ahora, la presencia del agua es ignorada, ¿sí o no? No, porque el agua tiene una presión hidrostática, o sea, el coeficiente es 1. Entonces el agua también va a sumar. Entonces sin agua, yo voy a tener el empuje normal del suelo, pero cuando tenga agua, tengo que sumarle ese empuje también del agua. Y ese empuje que va a ser igual a la presión del agua, ¿sí? En esa profundidad, que va a ser gamma por Z. En este caso sí va a ser empuje. El agua, ¿no? Si tiene una pared, es como si tuviera un suelo y a la vez tuviera todo lleno de agua. Entonces el agua va a estar empujando, el suelo va a estar empujando la contención. ¿Sí? Entonces la suma de las dos va a ser la presión lateral total. Entonces para solucionar el problema del agua, se colocan filtros, drenes o geometiles. No sé si los han visto cuando hay contenciones, que ven unos tubitos, o en los taludes también, que ven unos tubitos que sobresalen donde sale el agua. Es para drenar que no se acumule el empuje, ¿sí? Para hacer esto de aquí. El agua siempre realiza menos empuje dentro de la contención. Entonces, el empuje resultante va a ser la suma tanto de la presión que realiza el suelo, la presión que realiza el agua y un tercer empuje que son las sobrecargas. ¿Sí? Entonces todos los empujes que realicen los tres tipos de carga vamos a sumar como en estática. Ok, como tenemos las zonas muertas, hay que utilizar estos sistemas que son entibados, que son los que absorben el empuje en el estado activo.
esto es privado. Ya saben que es una zona muerta, pero en un tiempo competitivo. Y después de cierto tiempo comienza a haber ya deformación de esto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un empuje que es del suelo, vamos a tener un empuje de la sobrecarga y vamos a tener un empuje del agua. O sea, vamos a tener que hacer tres cálculos del agua, de la sobrecarga y del suelo. Son tres tipos de empuje. Vamos a hacer el ejercicio. Este es sencillito. Aquí solamente tenemos agua y tenemos suelo, ¿no? Vamos a calcular aquí el empuje en estado activo sobre la pared. El activo apenas. Entonces tenemos dos tipos de suelo con diferente ángulo de fricción. Ya sabemos que el coeficiente de empuje depende del ángulo de fricción. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el caso A en ambos. ¿Sí? El caso A es 1 menos seno de phi, 1 más seno de phi. 1 menos seno de 30, 1 más seno de 30. En este caso va a ser 1 más seno de 30, 1 menos seno de 35 sobre 1 más seno de 35. Y ahí voy a tener los coeficientes de empuje. ¿Cuánto da? Entonces te da 0.27. No. Ese da 0.37. Y 0.37. Entonces, el empuje en estado activo se resuelve con esta fórmula. Caso A por el esfuerzo efectivo menos 12 raíz de caso A. Entonces tenemos acá caso A de 0 a 3 metros va a ser de punto 37. El caso A de 3 a 6 metros 0.27. Bueno, entonces bueno, ya tenemos los casos A. Entonces arriba tenemos una arena y debajo tenemos una arena saturada, sin cohesión. Entonces tenemos allí dos tipos de suelo. Tenemos una zona tisleofal, ¿no? Entonces tenemos aquí el punto A, el punto B y el punto C. ¿Cómo va a ser el empuje aquí? No sé cómo va a ser la resultante, vamos a calcular. Entonces el punto A, entonces el esfuerzo en estado activo va a ser el caso A en el punto A, que es 0.33, ¿no? ¿Cuál es el esfuerzo efectivo allí en A, que es 0, ¿no? Menos 2 veces la cohesión, que es 0. A este caso A, entonces el esfuerzo, el empuje va a ser de 0 en el punto A. Ahora en el punto B. En el punto B tenemos una zona de que tenemos un cambio allí en caso A, ¿no? Entonces pasamos del punto 33 al punto 37. Entonces lo hacemos primero antes de B. Antes de B, entonces el empuje en estado activo va a ser el coeficiente de empuje antes de B, el punto 33, ¿cuál es el esfuerzo efectivo?
efectivo en B, ¿no? Que es 16 kilonewton metro cúbico por 3 litros. ¿Sí? Menos 2 veces la cohesión antes de B es 0. En este caso, A antes de B. Entonces nos da este empuje antes de B del punto 33 por 16 por 3. 15. 15.84. ¿Sí? Ahora después de B. Después de B, utilizo el coeficiente que está después de B, que es el punto 27, por el esfuerzo efectivo un poquito después de B, que es este mismo, 16 por 3, menos 2 veces la cohesión, que es 0 después de B, raíz de punto 27, que es el coeficiente después de B. Y aquí tenemos el empuje activo después de B. 0, 74, 18, no. El esfuerzo efectivo aquí un poquito después de B va a ser 16 por 3 más punto 000 por 18, ¿no? Y esto es 0. Un poquito después de B. 12.96. Y falta el último punto que es el C, ¿no? Punto C, el empuje entonces el C va a ser va a ser caso A, que es punto 27, por el esfuerzo efectivo en C, que va a ser 16 por 3 más 8 por 3. Entonces, tenemos que hacer la cohesión 0 por raíz de 27. 54 puntos. 48. Bueno, y tenemos los 3 empujes. Vamos a dibujarlos acá. Punto A, punto B, punto C. Entonces, la superficie es 0, ¿no? Aquí es 0, voy a darte palabras. 0, entonces después de 0 pasamos a 15. Aquí. Entonces comenzamos acá en 0. Luego este puntico es de 15,84. Tenemos 15,84. Luego pasamos acá a 12,26 y pasamos a 19 con 44. Entonces, todo este empuje que está haciendo el suelo. ¿Sí? Todo ese empuje está haciendo el suelo. Tenemos esto aquí. ¿Sí? Tenemos este empuje. Tenemos estos empujes. Vamos a colocar aquí el 1, el 2, el 3. ¿Sí? Ahora el agua es facilito, ¿no? Entonces aquí la presión del agua es 0, aquí es 0, 0, 0, 0. Aquí es 0 la presión
presión del agua. Y el 3 metros es 30, ¿no? Aquí la presión del agua, aquí es 30. Y aquí tenemos el empuje del agua. Porque aquí hay W. Y ya tenemos los 3 empujes, los 4. Hay que calcular la resultante de eso. Entonces calculamos E1, que es el área de ese triángulo, ¿no? En vez de base por altura entre 2. Le quita 34 por 3 entre 2. Tiene 2, este de aquí. Entonces base por altura, entonces 96 por 3, ¿no? N3 es el triangulito. ¿Ves que está aquí? ¿Cierto? Entonces base 19, 44 menos 2,96, ¿sí? Por altura entre 2. Y el del agua es base por altura entre 2. Ahí tenemos la sumatoria de las áreas. Entonces la resultante 45 en el agua. ¿sí? Es el empuje en estado activo, va a ser la sumatoria de las espinas. ¿Este cuánto da? El agua 45. 45. El agua. Este. ¿Y los demás? 23.7 del primero. 23.7. 38.81 del segundo. ¿De qué? 22.82. Punto 7. Entonces, el sub A, entonces será 23.7 más 28, más 32, más 45. Así que la sumatoria de todas las fuerzas, ¿no? Esto ya es estática. 117.2 unidades. ¿Qué unidades? ¿Ah? ¿Y lo que toqué? Y lo mismo medio. ¿Sí? Entonces, como si ustedes tuvieran este empuje, ¿no? Entonces, este empuje es como si ustedes tuvieran aquí distribuido sobre la pared. Y sobre toda la pared. Sí, el empuje para aquí. Bueno, ahora calcularon el. Bueno, entonces, ¿cuánto es el brazo de aquí? El brazo de empuje, ¿cuánto es? Ah, hacemos un momento en seno. Entonces, cada fuerza por su brazo, ¿no? ¿Cierto? Y la dividimos entre la sumatoria de la fuerza. Aquí sería 117 por 2. Entonces sería E1 es 45 con el brazo, ¿no? Será 3 más un tercio, 4 metros, ¿no? Ah, no, el E1 que es 23.7. Más el E2 por 1.5, ¿no? 38.8.
Y el del agua también. 45 por 1. Entonces eso divide en 3 y es 17. No sé cuánto es. 1 punto y algo. 1.70 y algo. 2.5. ¿5 qué? Bueno, 2.50 de verdad. Y la la resultante es 117. Y aquí el plazo de 2.5. Ay, eso es. 1.77. 1. 77. 1.77. Es que yo no estoy mal de táctica. 1.77. Digo que hay dos fuerzas que son muy grandes que tienen un tercio, ¿no? 1.77. ¿Ya? Fácil, ¿no? Fácil. Diego, fácil. Pues está grabando. Copien allí, vamos a hacer otro con cohesión. Ojo, esto es en estado activo. ¿Ya? Si fuera en estado pasivo, entonces aquí ya no sería punto 33, sino 3, ¿no? Y aquí sería, no sé, 2.5. Entonces tenemos que hacer todo esto, pero con esto acá. Y la resultante va a ser igual. Si es en estado pasivo. Este porque es en estado activo. No utilizamos los coeficientes en estado activo. Entonces si es en estado pasivo es igual, pero aquí es más, ¿no? Aquí es más. Pues lo demás es todo igual. ¿Ah? Entonces hay dos propuestas. Una, les dejo el ejercicio o los ejercicios, no sé, 2 o 3, y ahí el que saque el parcial te lo resuelto, solamente sale ese. Esa es la primera propuesta. Le va a poner 3 ejercicios a todos el mismo. No, a todos los 3, ¿no? Entonces los 3 ya el parcial te salió este, entonces saco lógicamente está resuelto ese. Y sale ese. Y la otra. La otra es que le coloco 15 ejercicios de todos los temas y van a salir 3 de los 15 en el parcial. ¿Seguro? Sí, bueno. 15 de cada uno o 15 entre todos. 15 de cada uno. 15 ejercicios, entonces tenemos consolidación, tenemos resistencia y tenemos empujes. Son 3 temas. Entonces 5 ejercicios de cada tema. O 15 ejercicios. Y esos 3 salen, bueno, De los 15 van a salir 3 fijos. Pero no me porque
la primera opción, ¿cuánto valía el punto que El segundo que han solucionado ya. Como un 10%. 30, 40? No, puntos del parcial. 2, 40%. 2 puntos del parcial. Pero la pregunta no es. Entonces los vamos a solucionar a los 15. Sí. Pero yo no voy a decir si están buenos o están malos. Que ya no quisiera Pero vamos acá. Primera vez que escucho eso. Ale, ¿cuánto los 15? Sí. Le ganas en masa, entonces le ganas en masa y masa cargado para ahora. Y era más, Vamos a hacer ese ejercicio. pero sin cambiar ni Igualitos. No, este no. Vamos a hacer. Un solo. Ya aquí tenemos posición en el segundo estrato del suelo. Entonces tenemos que calcular los coeficientes. Primer punto, los coeficientes. El coeficiente de estado activo. Entonces sería 1 menos seno de 30. 1 más seno de 3. No, punto 30. A ver acá. 1 menos seno de 26. 1 más seno de 26. Bueno, entonces ya tenemos los coeficientes, tenemos el punto A, punto B, punto C. ¿Qué lo hace, Santiago? Con el celular. Tienes 2 celulares. ¿Qué lo vas a hacer? Carlos. Él dijo que sí, pero él dijo que no sabe todavía. ¿Lo hace? Ahora está cotizado a la se la están buscando y para hacer parcial. Bueno, entonces vamos a hacer el puro horizontal aquí, ahí en el punto A. ¿Sí? Entonces tenemos caso A por el respectivo en A menos 2 veces raíz de caso A. Entonces el caso A es punto 33. Aquí cuánto tenemos de respectivo 0. Entonces la cuestión 0 raíz de punto 33. Horizontal en A 0. Ahora el punto B. También tenemos una zona de cambio de caso A, cambio de suelo. Entonces, antes
DB. Entonces tenemos caso A antes de B, ¿cuánto es? 1,33. Por el esfuerzo efectivo en B, sea 2 por 15.22 menos 2 veces C, raíz de 1,33. Ahora, después de B, el coeficiente después de B, punto 37 por 2 por 15.72 menos 2 veces la cohesión, o 2 veces la cohesión después de B, ¿cuánto es? 10, ¿verdad? 10 raíz de punto 37. ¿Cuánto? 24.43. Y arriba es ¿Aquí es? coeficiente. Es 0.37. 0.39. ¿Cuántos acá entonces? 24.75. Será 24. Aquí es negativo, menos 2 veces. Será 24. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto da? Ese número chiquito es. Eso es. ¿Cuánto da? O sea, esto menos esto. Eso es negativo. Menos 0.23. Y el punto C. Entonces el punto C sería el punto 39. Entonces tenemos 2 por 15, 72 más, está saturado, entonces 8.86 por 1. Menos 2 veces la presión que 10 raíz de 39. 3.22. Entonces en A tenemos 0. El 0, luego pasamos a 10. 10 con 38. Luego pasamos a menos punto 23 y terminamos con 3 puntos. Allí. Entonces vamos a tener el empuje es 1
X, Y2. ¿Cuánto es esa distancia de ahí? Bueno, entonces vamos a hacer el colegio. Entonces, 1, ¿cierto? Es 1 metro y esto de aquí es Y2. Y esto de aquí es 3.23 y esto de aquí es 0.23. ¿Ustedes cómo lo hacemos? Por relación de triángulo, ¿verdad? Entonces este de aquí sería 1 menos Y2. ¿Ustedes cómo sería? ¿Ah? 3.23 es a 2.23 es a 1 menos Y2. Ah, no sé cuánto es Y2. Tiene que ser menos que 1. Porque el punto 23 debe ser igual a 7.80 y algo, 90 y algo. Entonces el E2 es la base por altura para la por altura entre 2, ¿no? Y todavía falta el agua. ¿Y esto es? Esto es 1.5. 50. Bueno, entonces falta el empuje del agua. Si el empuje del agua, entonces aquí la presión del agua es 10, ¿no? 10 kilopascales. Entonces el del agua es base por altura entre 2, ¿no? En 5. Entonces la resultante en el estado activo entonces va a ser E1 más E2 más E del agua. 10.38 más 1.50 más 5. 16.88. Parte del brazo, ¿no? El brazo, ¿cuánto sería? Acá tengo la E, falta el 10, ¿cuánto es el brazo? Brazo, ¿cuánto es? Ah, entonces, ¿cuánto es el brazo? Bueno, debajo va 16.88. El brazo va. Este triángulo, entonces 1/3 de 2, ¿cuánto es? 2/3. ¿Ah? Ah, entonces ¿cuánto es? El 10.38 con este brazo de aquí, ¿cuánto es? Aquí hay 1 más este pedacito aquí es 2/3, ¿no? O 1/3. 4/3. Aquí. 1/3 de 2, ¿cuánto es? ¿Ah? 2/3. 2/3 más 1.
tercio de punto 93. Y el del agua es 10, no, es 10 no, es 5 por un tercio de 1, ¿cuánto es? Un tercio. ¿Más? ¿2 puntos? 1.19. 1.38 de acá. Bueno, de esto un poco más arriba del nivel freático porque aquí tenemos 10, acá tenemos 3. Será como 40. Pero abajo tenemos el enchufe del agua que tiene también. Ese pedacito de arriba. ¿Cuánto es? ¿Ah? ¿Cuánto es azúcar arriba? Negativo. Pero si así lo restamos hace rato. Aquí está un punto 93. Un tercio de punto 93, ¿no? A mí me da 1.18. ¿Cuánto? 1.18. 1.18. Lo mismo. Bueno, tú estás un poquito más arriba, ¿cierto? Entonces está aquí en el V, el 16. Y aquí 1.18. Esta es la resultante.